Gloria no se canta bien. La persiana no se hace más. ¿Y va a hacer o no? Pero Gloria no se canta. Gloria no.
Alabado sea el Santísimo. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Nuestra Santa Misa ofrecemos en acción de gracias a la Santísima Trinidad, Santa Elena, Sagrado Corazón de Jesús y de María, Divina Misericordia, Divino Niño Jesús, Virgen de Caacupé, Virgen del Rosario de San Nicolás, San Pío, Santa Lucía, por la conversión de Óscar, Eber, Matías, Milena, por la salud física y espiritual de la familia Galeano, familia Vázquez, familia Torales Galeano, Matilde y familia, Lucas, Renato, familia Morel Gómez, familia Fleitas Venega, familia Cañete Merele, Ramona, Raúl, Eugenio, Nilda, Mirna, Anastasio y familia, Irene, Porfirio, familia Riveros Martínez, por nuestros hermanos difuntos, Tania, Celestino, Amelia, Virginia, José, Julián, Pablo, Celestina, Abelino, María Esther, Braulia, Esteban, Gudelia, Juan Ramón, Hugo, Francisca, Juan Alfredo, Gerardo, Marciano, Angelito Francisco, Claudia, Arsenia, Ramona, Isabel, Enrique, María Teresa, Néstor, Mirta, Alcides. Hoy, en este segundo miércoles de Cuaresma, de Pascua, nos reunimos para celebrar nuestra fe en Cristo resucitado. Con gratitud y movido por la alegría pascual, iniciemos esta Santa Misa cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva Santa Elena! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Y sobre todo también le vamos a felicitar aquí al matrimonio de Mario y Aurora. Este está saliendo, parece que no. Pásame ese micrófono, si no, no sé. Pásame el micrófono, parece que este no sé. Hola, hola. Hola, 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 hola. Un poco más fuerte, sí. Hola, hola, ahí sí. Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a celebrar hoy especialmente esta Eucaristía, agradeciendo al Señor por los 30 años de matrimonio de Mario y Aurora. Un fuerte aplauso para ellos. Entonces, en esta entrega, el amor de Dios que los bendice, y hoy también vienen aquí ante el altar de nuevo para poder así renovar un compromiso tan importante en la familia y en la vida de ellos. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz que nos identifica como cristianos, hijos de Dios resucitados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le vamos a pedir humildemente perdón. Ten piedad.
piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual que cada año renueva la dignidad original del hombre con la esperanza de la resurrección, te pedimos humildemente que obtengamos con amor lo que celebramos con la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote, con todos sus partidarios, los de las sectas de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles obedecieron la orden y entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entre tanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas. Pero cuando los abrimos, no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor escucha
respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a reflexionar un poquitito, ¿verdad?, la palabra del Señor, que nos invita a entender mejor, ¿verdad?, lo que estamos viviendo en este tiempo de Pascua. Estamos en esta segunda semana, ¿verdad? Y como segunda semana sabemos muy bien que nos centramos en la comunidad. Pero cuando hablamos de comunidad, nosotros sabemos muy bien que estamos hablando de nosotros mismos. Comenzamos ahí, ¿se acuerdan? El domingo los que fueron a misa saben muy bien que en cuanto Tomás, que no estaba presente, era la comunidad que le quería y le decía a Tomás: hemos visto al Señor. Pero Santo Tomás no creyó. ¿Pero en quién Santo Tomás no creyó? En la comunidad. ¿No creyó en quién? En la comunidad. La comunidad era el problema ahí para Santo Tomás, porque era la comunidad que le estaba hablando y le estaba diciendo: hemos visto al Señor. Cuando a ellos, a estos
que le estaban transmitiendo ese mensaje de resurrección. Porque después en la segunda parte, ¿se acuerdan? Que vuelve a aparecer Jesús. Y cuando se encuentra con Tomás, aquí está, mi costado. Tomás en ese momento creyó verdaderamente, o sea, él no tenía problema con el Señor, Señor mío y Dios mío. Y después termina esa frase, felices los que creerán sin haber visto. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo lo que estamos aquí, nosotros vamos a creer en Dios, vamos a creer en la resurrección, pero ¿a través de quién? A través de la comunidad. Ninguno de nosotros, de aquí la mano, ¿quién de ustedes le vio a Jesús? ¿Quién de ustedes metió su dedo en su mano? Vos le viste, para creer. ¿Y por qué ustedes creen en Jesús? ¿Quién les transmitió? ¿Quién les dijo? ¿Quién? Nuestros padres, ¿se dan cuenta? Es la comunidad que nos fue transmitiendo y nosotros creemos y firmemente creemos y hacemos un camino de salvación. Bueno, esto mismo es lo que el Señor hoy nos dice, fíjense, porque Juan hace un resumen y nos ayuda a reflexionar sobre eso, ¿verdad? Lo primero es porque dice, tanto Dios amó al mundo que le dio a su único hijo por nuestra salvación. Primera cosa hoy. Quiere decir que hay un amor grande de parte de Dios y por eso es que Él murió, se entregó, llegó a la cruz. Pero lo más importante no es que se quede en la cruz, porque si se queda en la cruz, entonces ahí la situación, sino que sobre todo que ha resucitado y nos da nueva vida. Bueno, esta es la primera parte. Pero de aquí dice, el segundo elemento es que muriendo y resucitando es para que nosotros que creemos en Él tengamos vida eterna. Tengamos vida eterna. Entonces la misión de Jesús no es venir a castigarnos. La misión de Jesús no es venir a condenarnos. Incluso después nos va a explicar mejor, sino que es a darnos vida. ¿Cómo estamos caminando? Miren cómo dice después. El que cree en el Señor, en Jesús, no es condenado. Primera frase. El que cree en el Señor, el que cree en Él, no es condenado. Segundo, el que no cree ya está condenado. Pero ahora tenemos que entender qué significa creer y qué significa no creer. Justamente es entender y saber y adherirse plenamente al Señor. Porque el que cree quiere decir que se empeña por vivir los mandamientos del Señor. Eso quiere decir creer. Porque si no, ya te diga tú ya la pared y decimos, sí, yo creo, yo esto, aquello, pero después no hacemos justamente lo que el Señor nos pide. Y entonces para el evangelista, para San Juan, cuando él dice, el que no cree ya está condenado, quiere decir que nosotros podemos decir tantas cosas, pero al final no hacemos. Una de las cosas lindas que me llamó la atención y que utilizó el Papa Francisco, eran los tres elementos de creer en el Señor. ¿En qué consiste, dice el Papa Francisco, en creer? Primero, tu cabecita para entender, saber la lógica, qué significa, qué es lo que hace Dios, cuál es el plan de salvación. Pero para eso, aquí, la cabecita, la inteligencia, la reflexión, el comprender el mensaje de salvación. Pero después enseguida dice, el segundo elemento es aquí, el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque solamente cuando amamos nosotros aquello que creemos, cuando amamos plenamente aquello que nosotros decimos, entonces no va a ser un lalaparey, ¿verdad? Sino que verdaderamente ama. Por eso es el sentimiento. El corazón siempre significa sentimiento. Eso que decimos nosotros lo tomamos como parte esencial y fundamental y amamos nuestra vida, es decir, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros entendemos de aquello que Dios nos ha regalado. Ahora segundo, mente, corazón. ¿Y cuál es el tercero? Manos. Qué interesante, ¿verdad? Lo que dice el Papa Francisco. Mente, corazón y manos. ¿Por qué manos? Las manos significa ¿qué cosa? Que hay que comenzar a trabajar. Hay que comenzar a hacer. No basta simplemente creer con la mente. O tampoco basta simplemente con el corazón. Mucho sentimiento. Ay, chuchulinanambre hoy.
Jaube, alande po, o está bebé, de ella pues bebé. Entonces los tres elementos son muy importantes. Tienen que estar unidos, corazón, mente y manos, el obrar. La vida cristiana es siempre un actuar. La caridad siempre, siempre en la Biblia se puso la caridad por encima de cualquier otra cosa. La vida cristiana no es una filosofía. Filosofía quiere decir que de ahí por una caja bebé, con tu cabeza, con tu pensamiento, elucubraciones simplemente de tu cabeza y de tu mente. No, la vida cristiana enseguida es corazón. Entonces eres huellire, ñemoí, eres ñandure, esa. Yo recuerdo que antes, luego mi abuela, cuando se iba a ir a visitar a algún enfermo, algún vecino, alguna amiga que estaba enferma, váyase ahí, ajata añandumí. ¿Ustedes escuchaban eso? No sé. Interesante. Ajata añandumí fulana, ve. Ajata añandumí. Miren qué interesante, porque eso te estaba hablando. Pero sin embargo lo decía con tanta profundidad, porque ahí nosotros entendemos. Eñandú quiere decir que vos entras el corazón, el sentimiento. No se queda simplemente en un ñere y yo lo que sea. Y cuando te vas y haces la caridad, quiere decir que son tus manos las que se están moviendo. Incluso en cuanto a la caridad, yo recuerdo, y eso yo aprendí, gracias a Dios también en mi familia, porque siempre eran los días jueves, te ves ese semana, siempre la ibosare, cara ibosaro de eso, viejito ya era, barba blanca, con su, hasta ahora me acuerdo, con su sombrero, de sombrero Panamá, y él pasaba casa por casa y pedía, no pedía plata, sino que algo para comer, ¿entiendes? Casa por casa, un vestido joven para una semana. Y yo recuerdo porque mi mamá, cuando aplaudía, entonces, orero y cuapama los jueves, etcétera, etcétera. Entonces, mi hijo anda un poco ahí, a la cocina. Y luego ya llegó a coger la galleta en bolsa ya. Pensa que anda, y cuando de chuchipama, ¿verdad? O pama todo en plastiquito, ule entero y marca pama hoy ahí la galleta, no, galleta con grasa o galleta seca o lo que sea. Andamos mi hijo a la cocina. Por ahí busca un ule. Cuando de ule y de otra cosa y tema. Interesante. Ambos dejar 3, 4 galletas hemos hecho, bebé. Hemos hecho un poquitito de hierba, un poquitito de azúcar. Ay, jódeme eso. Interesantísimo. ¿Por qué? Porque esa es la caridad. Ciertamente que aquí está, las manos que tienen que actuar. No es simplemente decir y desear. No es simplemente sentir, ay, pobrecito chuchulina, sino que es sobre todo después el obrar. 3 elementos esenciales y fundamentales. Por eso cuando el Señor aquí está diciendo, a través, ¿verdad?, del evangelista, el que cree en Él no será condenado. Porque si vos creés, quiere decir que vos actuás, hacés, sentís, porque lo ves y entendés lo que está pasando. De una manera magnífica, plástica, ¿verdad?, como el Papa Francisco nos transmite esto, de feliz memoria, ¿verdad? Como al revés, el que no cree ya está condenado. No hace falta que el Señor venga y te condene. Vos estás condenado. De modo que si no condenemos, en favor de tu hermano, porque nunca de guapija ni reflexionáis. Y claro, de guapija reflexionar justamente para entender, porque se entiende con el corazón. Y muchas veces nosotros, cosas sin sentido, nosotros solamente por una corazonada decimos, dejamos que las cosas continúen como están. Y no arreglamos, dejamos que sea así, total, etcétera, etcétera. Y entonces, en lugar de ayudar, lo único que estamos haciendo es prolongando algo que no está bien, algo que está mal. Entonces, por eso aquí justamente te dice, el que no cree en el Señor, el que no hace estas cosas, ya está condenado por sí, él solo. Si oye, digo, y por último, queridos amigos, lo que viene, la segunda parte, que es interesante, dice, todo el que obra mal, odia la luz. El que obra mal odia la luz y no se acerca a la luz por temor de que sus obras sean descubiertas. Ahí está.
Y claro, en la oscuridad pues nosotros no vemos nada de eso, bebé. Y que hablan de un monotiamo y ve cuál y potí verá gente la o que pongan la luz sin de esa y que abata ve y botín. Pero después te pone lo contrario. En cambio, el que obra conforme a la verdad es el que se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Queridos hermanos, eso es lo que estamos celebrando en esta segunda semana de nuestro tiempo pascual. Así que vamos a pedir al Señor dos cositas nomás, ¿verdad? Lo que significa nuestro camino de creer en el Señor. Mente, corazón y acción. Eso es creer. Eso es salvarse en Dios. Y lo tercero, y lo segundo, queridos hermanos, obrar conforme a la verdad. Porque el que obra conforme a la verdad en ese esfuerzo, en esa lucha, justamente es el que se acerca a la luz. Porque entonces, estando más cerca de la luz, nosotros podemos mirarnos. Se ve botina, te digo, che que aina. A veces jamás confesar, ¿se dan cuenta? Pero sin embargo, el que no obra de acuerdo a Dios quiere estar en la oscuridad, porque ahí entonces supuestamente Dios no verá sus pecados. Pero eso es imposible porque Dios es omnisciente siempre. Así que, queridos hermanos, vamos a seguir nuestra misa y le vamos a pedir esta gracia especialmente para nosotros en primer lugar y para nuestra comunidad principalmente. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar, queridos hermanos, nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que en este año de gracia sea fermento de paz y signo de la misericordia de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por las familias de nuestro país, para que sean un lugar fecundo donde se encarne el amor de Dios, oremos. Por los matrimonios en conflicto, por los enfermos y por todos los que atraviesan algún tipo de dificultad, para que no se deje vencer por la desesperación, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que la fe en Cristo resucitado transforme nuestra vida y nos lleve a ser luz de esperanza para nuestros hermanos, oremos. Padre, escúchanos. Vamos a rezar también especialmente hoy por 75 años, tenía que cumplir, de años de Alfredo Núñez. Él ya falleció, pero sus familiares piden entonces por su eterno descanso, recordando un año más de vida de Alfredo Núñez. Y también queremos rezar especialmente por la salud física y espiritual de Javier Daniel. Javier Daniel en este momento está en terapia intensiva en el hospital. Así que vamos a rezar también por él, para que el Señor le ayude sobre todo a recuperarse. Y otra cosa que vamos a agradecer, ayúdame un poco y acerca ese cuadro. Esto está llegando de un viaje de Europa, que me traen aquí como regalo, ahí enfrente nomás para que la gente vea, nomás y la televisión también pueda mostrar un poco. Y entonces, no vamos a abrir ahora, pero es un cuadro como el que ven aquí, ¿verdad? De la Divina Misericordia, porque dice que cuando estaban por Europa en su viaje tuvieron tanta misericordia del país Cabaña, y entonces Oruche ve la Divina Misericordia, ¿verdad? Entonces ella nos está trayendo desde Europa, que estuvo de viaje por ahí y visitando estos lugares santos, y esto vamos a ubicar después en algún lugar también donde podamos rezar y bendecir a las personas, porque es tan importante eso, ¿verdad? Estuvimos celebrando el domingo pasado la Divina Misericordia, y eso entonces viene como anillo al dedo para que entendamos este gran amor de Dios para con nosotros. Por esta familia, por ustedes, entonces también rezamos, agradecemos al Señor. Todo esto, bueno, muy bien, fuerte aplauso. Gracias. Todo esto, Señor, te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Te ofrecemos, Señor,
Señor, oh mi Dios, bendice al Parador, seas por siempre. Da el todo, Señor. Pide la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, junto con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que Viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos entonces a Alfredo Núñez, que tenía que cumplir hoy 79 años. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y acuérdate, Señor, especialmente hoy de tus hijos, Mario y Aurora, que en Cristo han fundado su familia hace 30 años, iglesia doméstica y sacramento de tu amor.
concédeles la gracia en este día en que te agradecen los 30 años de matrimonio, que se prolongue a lo largo de toda su vida hasta que la muerte los separe. Y te pedimos por cada uno de nosotros, especialmente también rezamos por la salud física y espiritual de Javier Daniel, que está en terapia intensiva. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgen de la Merced, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Elena, nuestra santa protectora, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. La comunión es el combustible que nos mueve a anunciar su presencia resucitada entre nosotros. Acerquémonos gozosos a recibirlo. El que anda sobre el agua, el que multiplica el pan, el que calma con su voz la tempestad, quien pide llenar mis jarras para dar vino a beber, el que rema en lo profundo de mi ser. Es palabra que alimenta, es la brisa que me alienta, es la vida, es el camino, es la verdad, es el Señor. ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor, el que me llama, el que me ama, es el Señor. El que no mira mis faltas, sino mi fidelidad. El que hace roca en mi debilidad. Aquel que lo sabe todo, pero vuelve a preguntar. El que hace fiesta al verme regresar. Es el fuego que me quema, es el gozo que me llena, es la fuerza que ni yo puedo explicar. Es el Señor. ¿Acaso no arde nuestro corazón? Es el Señor, el que me llama, el que me ama, es el Señor. Me llama, el que me ama, es el Señor. Vamos a pedirle que pase aquí Mario y Aurora. Le vamos a dar una bendición especial, pero sobre todo ellos van a hacer la renovación de sus 30 años de matrimonio. Vengan aquí adelante, aquí entonces, mírense frente a frente, tómense de las manos, eso era, muy bien. Dan por la vuelta.
Vengan más aquí, van a venir Mario y aquí Aurora. Aquí vengan. Eso, ahí está. Bueno. Yo, Mario, te recibo a ti, Aurora, esposa, nuevamente. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Aurora, te recibo a ti, Mario, como esposo, nuevamente. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 30 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El beso de los 30 años queremos. Muy bien. Felicidades, felicidades. Que Dios les bendiga. Muy bien. Tomen asiento. Entonces, esto es un lindo ejemplo también, ¿verdad? Para nuestras familias, lo que significa también la resurrección para cada uno de nosotros. Al final de la misa voy a hacer la imposición de las manos para aquellas personas que quieran recibir. Vamos a ir formando después fila de 1 y así recibimos esa gracia del Señor. Bueno, ahora nos ponemos de pie y vamos a hacer la oración final. Oración. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezcan para siempre. Amén. ¿Había algún aviso que quería hacer? Sí, vamos a escuchar un poco los avisos de la comunidad entonces. Este viernes 2 de mayo vamos a tener una asistencia integral para adultos mayores. Esto va a ser allá en Puerto Paula, donde fusiona nuestro canal de Ñandeyarañé. Está organizando la Asociación Paraguaya de los Caballeros de Malta. Y vamos a tener atención médica, atención oftalmológica, 150 cupos va a haber, con entrega de anteojos. También va a haber sedulación, peluquería y entrega de medicamentos. Así que, por favor, si le pueden avisar a las personas más necesitadas para que vayan este viernes a partir de las 8 de la mañana. Vamos a estar allí para recibir a todas las personas que se vayan a consultar y para retirar también algunos medicamentos. Totalmente gratuito van a ser estos medicamentos. Y quiero agradecer también en nombre de la comunidad al padre Víctor y a su acompañante don Patricio, que están hoy compartiendo con nosotros. También acá nuestro coro, que siempre está también con nosotros, y a cada uno de ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Entonces yo ya les di la bendición, así que podemos irnos en paz. Y los que quieran recibir la imposición a las manos, mientras cantamos, vamos a ir haciendo este gesto. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate, porque el Señor ha resucitado, alégrate, porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate,
Reina del cielo, alégrate, porque el Señor vive con nosotros, alégrate, porque el Señor vive con nosotros, aleluya. Alégrate, Reina del cielo, alégrate. Alégrate, Reina del cielo, alégrate, porque el amor ya venció a la muerte, alégrate, porque el amor ya venció a la muerte, aleluya. Alégrate, Reina del cielo, alégrate. Alégrate, Reina del cielo, alégrate,